Gracias, estimado Jason. Muy buenas noches, estimados hermanos de la iglesia de Sabaneta. Una vez más, es una alegría poder estar junto a ustedes. La última vez recuerdo que fue un sábado de mañana. Realmente fue una muy linda experiencia. Gracias una vez más por la invitación. Siempre es una alegría poder apoyar, siempre es una alegría poder transmitir la palabra de Dios, queridos amigos. Y el día de hoy vamos a empezar con una pregunta y me gustaría que por favor podamos participar. Sí, voy a compartir mi pantalla en este momento. Pediría por favor que me puedan dar el permiso de compartir. Pero mientras va llegando este permiso, vamos a hacer una pregunta, queridos amigos, ¿sí? Esta es la pregunta con la que vamos a abrir. Es, ¿por qué eres adventista del séptimo día? ¿Por qué eres adventista del séptimo día? ¿Quién podría ayudarme con la respuesta? A ver, ¿por qué, querido amigo, querida amiga, querido hermano, eres adventista del séptimo día? A ver, por ahí, ¿quién se anima? Hermano, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que uno ser adventista del séptimo día es porque solamente Dios nos llama para que nosotros seamos su pueblo, para que prediquemos su palabra. Amén, amén. Importante la mención del llamado de Dios, ¿cierto? Y ahí tenemos la influencia del Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué estamos aquí el día de hoy? Porque somos dirigidos por el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Alguna otra respuesta? ¿Alguien más se anima a poder compartir el día de hoy su respuesta? ¿Por qué es adventista del séptimo día? Por acá, yo. Adelante. Buenas noches, Dios les bendiga. Muy buenas noches. A ver, ¿quién responde? Porque yo creo en el segundo advenimiento. Amén, amén. Ahí mencionó algo importante, ¿no? El nombre, adventista, porque creo en la segunda venida de Jesucristo, ¿cierto? Interesante. A ver, ¿por qué más? ¿Por qué más? Una respuesta más me gustaría escuchar. Porque el Señor Adelante. me escogió desde pequeña para hacerlo. Yo no sabía Amén. qué era el adventismo, nunca lo supe sino hasta hace 8 años. Pero desde muy pequeñita siempre leía la parte, leía todo lo que tenía que ver con el mensaje de los 3 ángeles y me encantaba guardar el sábado. Para mí el sábado era sagrado. Y yo le decía a todo el mundo que yo un sábado ni hacía trabajos, ni estudiaba, ni hacía ninguna labor, nada. Para mí ese día era de descanso. Y cada vez que me preguntaban por qué, yo simplemente decía, no sé, porque yo pienso que debe ser así, hasta que conocí a una persona adventista y me empezó a contar sobre el adventismo y me di cuenta que era lo mismo que yo venía haciendo desde muy pequeña, a pesar de que mi familia era católica y me enseñó sobre el catolicismo. Y yo iba siempre como en contravención de lo que el catolicismo predicaba. Y ahí fue que me di cuenta que desde muy pequeña el Señor me tenía escogida para estar en el adventismo. Amén, amén. Somos llamados por Dios, por el Espíritu Santo y también veo que mayormente se presentan dos respuestas, ¿cierto? Uno, por el llamado personal de Dios. Y dos, siempre se presenta esta respuesta de porque yo espero la segunda venida o porque yo guardo el sábado, ¿cierto? Ambas cosas juntas, ¿no? Porque somos cristianos que esperamos la segunda venida y también guardamos el día sábado, ¿cierto? Somos adventistas del séptimo día por el llamado de Dios y también por un componente doctrinal que es Dios, ¿cierto? Porque confiamos y creemos que este es el sustento de nuestras creencias. No es las palabras de un predicador que habla bonito, no son las palabras de algún por ahí iluminado, queridos amigos. La base de nuestra fe está aquí. Está aquí, ¿cierto? ¿Cómo yo llego a ser adventista, queridos amigos? Permítanme contarles una pequeña historia.
yo pues nací en un hogar adventista. Yo nací también, tuve pues la bendición de nacer en un lugar, en un hogar en el cual, en una familia pastoral. Mi padre es pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y recuerdo que a la edad de 7 años, 7 añitos tenía yo, cuando mi padre hizo una campaña en una iglesia. Y la campaña no se hizo dentro de la iglesia, sino que se hizo en una loza deportiva afuera. Y pasamos noche tras noche escuchando la palabra de Dios y llegó el día sábado. Yo no había planeado, queridos amigos, bautizarme. Ya había recibido el estudio bíblico, yo creo que es un estudio muy similar a la fe de Jesús, pero para niños. Mi padre me lo había dado. Pero no había planeado y escucho el llamado, escucho a mi padre al frente diciendo, queridos amigos, a todo aquel que desee entregarle su vida al Señor, pase. Y yo ahí estaba en la duda, ¿no? De pasar o no pasar. Y volteo, y ahí estaba mi madre conversando con algunas diaconisas, coordinando todo porque habían armado una tienda para que las personas que se iban a bautizar puedan cambiarse de la ropa sin ningún problema, secarse después. Entonces ella estaba en todas las coordinaciones. Y yo me acerco y le jalo la falda y le pregunto, mamá, pequeño de 7 años, mamá, ¿puedo bautizarme? Y mi mamá no me hacía caso, no me respondía. Y una vez más volví a jalarle la falda a mi madre y le dije, mamá, ¿puedo hacerme caso? Y nada, nada, seguía conversando. Y una tercera vez, ahí más fuerte, ¿no? Mamá, ¿puedo bautizarme? Y mi mamá voltea y me dice, sí, 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 hijito, corre, anda, corre. Queridos amigos, mi madre no me había escuchado. ¿Y por qué digo esto? Porque yo entré a la tienda donde estaban todos, no salía el llamado, pero entré a la tienda y pedí una túnica, me dieron la túnica, me cambié, me puse en la fila y cuando estoy en la fila mi padre voltea y me ve y me pregunta, ¿tú qué haces acá? Eres muy pequeño. Y le dije, mi mamá me ha dado permiso. Y yo volteo a ver a mi mamá y mi mamá estaba desde la multitud haciéndome señas y preguntándome, Samuel, ¿qué haces allá? Y yo desde al frente le digo, pues tú me has dado permiso. Y queridos amigos, yo ese día le entregué mi vida al Señor. Pasaron 2 cosas muy buenas ese día. Uno, pues le di mi vida al Señor sin medida. En la inocencia de un niño de 7 años, le di todo. Comprendía que era el mal, que era el bien, que era el pecado, la salvación. Lo comprendía como niño, obviamente. Y la segunda cosa buena que pasó es que a partir de ese día, cuando le hablo a mi madre, siempre me escucha, queridos amigos, siempre me escucha. Deja lo que está haciendo para prestarme atención. Pero ahora, ¿por qué somos adventistas del séptimo día? ¿No? Queridos amigos, cuando yo fui adolescente, hice una búsqueda personal, porque a veces en esa edad uno tiene la tentación más fuerte del mundo y uno llega a dudar de la fe de los padres. Y decidí hacer una búsqueda personal para formar una cosmovisión propia, una forma de ver el mundo que me diera paz, que me diera esperanza. Y a la edad de aproximadamente 14 años, no, perdón, me equivoco, a la edad de 16 años, yo quedé convencido de que no podía creer en otra cosa que no sea en lo que estaba en este libro. Y no podía ser otra cosa que no sea un adventista del séptimo día. Por la verdad presente, por el mensaje de Dios. Queridos amigos, la introducción ha sido un poco larga, pero vamos a continuar. El tema del día de hoy lleva por título El mensaje de Elías. El mensaje de Elías. Y la pregunta, ¿por qué necesitamos el día de hoy, aproximadamente unos 3.500 años después, el mensaje de Elías? Queridos amigos, podemos decir que hay 3 Elías.
¿sí? Vamos a decir que hay 3 Elías en esta oportunidad, ¿no? Y vamos a ver las características de los 2 primeros Elías para entender por qué el día de hoy necesitamos el mensaje del profeta Elías. Y el primero lo vamos a llamar el Elías histórico. Y todos nosotros conocemos este profeta poderoso en el nombre de Dios, ¿cierto? Bueno, primero, debemos decir que Elías se enfrentó, queridos amigos, a una triple alianza. Sí, esto es importante recalcarlo, a una triple alianza. Primero se enfrentó al rey Acab, ¿cierto? Se metió al palacio y le dijo a Acab, tú eres un hombre pecador. Se enfrentó directamente ante él. Se enfrentó ante la reina Jezabel, que era la mujer que había traído a Israel la falsa adoración, la falsa religión, queridos amigos. Y se enfrentó a los profetas de Baal, a los falsos profetas, queridos amigos. Entonces, Elías se enfrenta en primer lugar ante un poder político. ¿Quién representaba el poder político del tiempo? Acab, rey de Israel. Segundo, se enfrentaba ante un poder religioso. ¿Y quién representaba el poder religioso de ese tiempo? Era Jezabel, que trajo la adoración a Baal en los tiempos de Elías. Y se enfrentó a falsos profetas. Importante esto. Ahora, el mensaje de Elías se enfrentó a la idolatría, a la falsa adoración, a la brujería, al misticismo, a la violencia, porque en los tiempos de Elías hubo una persecución para los hijos de Dios. Recordamos lo que le dijo Elías a Dios cuando se encontró con él en la cueva: Señor, soy el único de tus hijos que queda, los demás han sido muertos por la reina Jezabel. Hubo una persecución a los cristianos de esa época, ¿cierto? Y el mensaje de Elías, queridos amigos, era el que estaba en Primera de Reyes 18:21. Voy a pedir que por favor alguien me ayude a leer Primera de Reyes 18:21, por favor. Y aquí debemos tener la importancia de un remanente, porque Dios le responde: hay más de 100, hay más de una centena y centenas de hijos míos que no han doblado sus rodillas ante Baal. No eres el único, hay un remanente. ¿Y en qué consiste el mensaje de Elías al mundo y al remanente? ¿Alguien puede leer, por favor? Primera de Reyes 18:21. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros en los pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Amén. Amén. Queridos amigos, el mensaje de Elías consistió en presentar las 2 opciones que todo ser humano tiene: servir a Dios o servir al enemigo de Dios. Un mensaje de amonestación y de arrepentimiento. Dejen de vacilar, dejen de estar de aquí para allá, dejen de ser tibios, decídanse, o sirven a Dios o sirven al enemigo. Ahora, queridos amigos, continuamos con el Elías mesiánico. Y podríamos decir que el Elías mesiánico es Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista? Voy a pedir que por favor 2 personas me ayuden a leer Isaías 43 al 5, Isaías 43 al 5, y la otra que me ayude a leer Mateo 17:12. Mateo 17:12. Por favor, cuando hemos encontrado alguno de los versículos, le damos lectura, sí, con toda confianza. El primero, Isaías 43 al 5. Isaías 40, 3 al 5. Dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle será levantado
y todo monte y collado será abajado, y lo torcido será enderezado, y lo áspero será allanado. Amén. Amén. Ahora, por favor, pido que alguien lea Mateo 17:12. Mateo 17:12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Amén. En los tiempos de Jesús, los fariseos lo acusaron de no ser el Mesías, porque las profecías, como acabamos de leer, prometían que antes de la venida del Mesías vendría Elías a allanarle el camino. Y ahí Jesús les dice, bueno, lo que pasa es que Elías ya vino, pero no lo escucharon, no lo reconocieron. Y aquí se nos confirma que Juan fue una especie de segundo Elías para su tiempo. ¿Y cuál fue el mensaje de Juan? ¿Cuál fue la misión de Juan, queridos amigos? Fue básicamente preparar el camino para la venida de Jesús, para la venida del Cristo. A eso se dedicó su vida, a eso dedicó su ministerio, preparar el terreno. Y eso lo conocemos muy bien porque cuando Jesús llega, muchos de los discípulos de Juan pasan a ser discípulos de Jesús ahora. Ahora, ¿qué predicó Juan, queridos amigos? Juan predicó un mensaje de arrepentimiento, como lo podemos ver en su ministerio. Predicó un mensaje de perdón. Predicó con el poder del Espíritu Santo para un bautismo por agua y por espíritu. Y predicó la transformación, queridos amigos. Recuerden cómo les hablaba a los fariseos, cómo les hablaba a los soldados romanos, cómo les hablaba a los publicanos. Y fue este hombre, ¿no? Este Elías mesiánico fue el que cuando Jesús vino lo reconoció y al verlo dijo, he aquí he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Impresionante, ¿cierto? Impresionante. Ahora, la pregunta es que nos hicimos al principio, ¿no? ¿Por qué es necesaria la venida de Elías en nuestros tiempos? ¿Por qué es necesaria la llegada de un Elías escatológico en nuestros tiempos? Y lo podemos ver porque en el capítulo 17 vamos a analizar nuestra situación. El capítulo 17 de Apocalipsis nos presenta una triple alianza satánica. Nos presenta que el pueblo de Dios va a tener que enfrentarse a un poder político, a un poder religioso y a falsos profetas, queridos amigos. Son las tres mismas entidades que el Elías histórico enfrentó. Ojo aquí, ojo aquí. Ahora, en Apocalipsis 22:20 se nos presenta que el Mesías está por venir. O sea, en nuestros tiempos se necesita la presencia de un Elías escatológico que prepare la venida del Mesías, pero ya no la primera, ahora la segunda, un Elías que pueda comunicar al mundo un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de transformación, un mensaje de perdón, y que cuando el Mesías venga lo reconozca. Estamos, queridos amigos, viviendo en la misma situación que el Elías histórico y que el Elías mesiánico, la misma. Es por eso que el día de hoy necesitamos el mensaje de Elías. Necesitamos a Elías. Ahora, Dios sabía en su infinita omnisapiencia que en nuestros tiempos habría necesidad de comunicar el mensaje de Elías. Es por eso que Él promete la llegada de un tercer Elías. Y voy a pedir que por favor puedan leer, alguien pueda ayudarme a leer Malaquías capítulo 4, versículos 5 y versículo 6. Por favor, Malaquías capítulo 4, versículos 5 y versículo 6. Y aquí vamos a encontrar la promesa de este Elías escatológico. La promesa de un Elías para los tiempos del fin.
El que lo tiene, por favor, déle lectura. Malaquías 4, 5 y 6. He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Amén. Ahí nos dice, he aquí os envío al profeta Elías antes de que llegue el día de Jehová. Queridos amigos, esta es una frase, el día de Jehová, es una frase que aparece mucho entre los profetas mayores y menores, se repite diferentes veces. Y este día de Jehová hace alusión directa a la segunda venida de Cristo y a todos los eventos que la desencadenan. Entonces Dios nos dice, antes de mi segunda venida, antes de mi gran día, yo envío al profeta Elías, para que cuando yo venga no hiera este mundo con maldición, sino que encuentre un pueblo que haya recibido el mensaje de este Elías, que encuentre un remanente listo para que se venga conmigo al cielo. Y el mensaje de Elías no es otro que el mensaje de los 3 ángeles, queridos amigos. Y la pregunta es, ahora, ¿quiénes predican el mensaje de los 3 ángeles? Este es un secreto, queridos amigos. No se lo vayan a decir a nadie. Es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es el Elías escatológico. Es el Elías que Dios levanta en los tiempos del fin para predicar su último mensaje, su último llamado. Este Elías lo eres tú y lo soy yo. Y lo es cada adventista que ha vivido en la historia, desde los inicios de la iglesia. Y me gustaría culminar, queridos amigos, contando algunas historias de nuestros pioneros, de estos primeros Elías escatológicos. Y el primero del cual vamos a hablar es William Miller, queridos amigos, así de manera muy corta. William Miller, en los 1800, en los inicios de los 1800, descubrió un mensaje. Y el mensaje que él predicó un mensaje que era básicamente que Jesús volvería en 1844. Y él predicó, se desgastó, se desvivió predicando la segunda venida de Cristo en sus días. Como todos saben, Jesús no vino el 22 de octubre de 1844, pero algo que tal vez no muchos saben es que William Miller esperó la segunda venida de Cristo hasta el día de su muerte. Este hombre murió 5 años después, en 1849, y estamos seguros de que él esperó a Cristo hasta el fin, porque la última frase que él dijo, las últimas palabras que él dijo fueron las siguientes. Él dijo, oh, cuánto anhelo estar allá. Jesús no vino en 1844 y él lloró, pero jamás dejó de esperarlo. Y ahora, queridos amigos, estamos en una situación de crisis, ¿cierto? Estamos en una situación en la que no podemos salir a la calle tranquilos, tenemos que cubrirnos, tenemos que ponernos una ropa especial, tenemos que taparnos el rostro de diferentes maneras. Y ahora, pues alguien puede decir, oh, cuánto anhelo estar en la universidad, oh, cuánto anhelo estar en el trabajo, oh, cuánto anhelo estar en la playa, oh, cuánto anhelo estar ahí en una plaza o en un restaurante con mis amigos. Pero, queridos amigos, los Elías modernos no tienen que decir eso. Los Elías modernos tienen que decir, oh, cuánto anhelo estar allá, en el cielo, con Jesús.
Joseph Bates, uno de los más grandes predicadores y misioneros que ha tenido la iglesia. Este hombre era rico, era un marinero rico, pero saben, él murió pobre. No por una mala inversión, no por un derroche de dinero, sino porque cuando escuchó el mensaje de la segunda venida de Cristo, todos sus bienes, todos sus recursos, cada centavo que él tenía, los puso en manos de Dios y los dio a la obra de Dios. Un hombre rico que murió pobre. En una ocasión, él nos cuenta que no había ni siquiera una taza de harina en su casa para comer, para preparar algo. Él llegó a casa y su esposa le dijo: Joseph, acabo de cocinar la última tacita de harina que tenía. ¿Qué vamos a hacer, Joseph? No tenemos nada. Y Joseph respondió: Dios proveerá, Dios verá, Dios se encargará. Queridos amigos, ese mismo día Joseph fue a la oficina postal y se enteró que había recibido una carta. Y cuando abre la carta, encontró dinero. Alguien le estaba mandando dinero. Nunca supo quién, nunca supo de dónde vino. Dios lo sostuvo, queridos amigos. Es posible que a causa de esa situación haya alguien aquí viendo en la transmisión en Zoom, en la transmisión en Facebook, que haya perdido el trabajo, que le hayan bajado el sueldo, que no tenga con qué sostener a la familia, que no tenga con qué dar de comer a los pequeños que tienen hambre. Estimado amigo, di las mismas palabras que Joseph dijo. Dios proveerá. Confía en que Dios proveerá para su Elías moderno. James White, queridos amigos, un hombre que también se desvivió por el ministerio. Este hombre caminaba 25 kilómetros diarios para llevar la palabra de Dios por medio de la palabra escrita. Perdón, la palabra impresa. 25 kilómetros diarios en una gira junto a su esposa Helen White. En medio del invierno, los dos se enfermaron. Y James White se enfermó mucho peor que Helen y llegó a tener neumonía. En notas bibliográficas, la sierva del Señor nos cuenta que ella despertó de su cama y buscó a su esposo. La llevaron a una cama y vio a James en una cama, lo vio a él recostado y en su rostro vio la muerte. Sí se dio cuenta que eran los últimos segundos de la vida de su esposo. Helen White le tomó la mano y le dijo: James, ¿deseas vivir? James ya no podía casi ni hablar. Y dijo: no. Era un guerrero que ya había agotado sus fuerzas para con el Señor. Y Helen White le pregunta: James, ¿es Jesús precioso para ti? ¿Es Jesús precioso para ti? Y las últimas palabras de James White fueron: oh sí, Jesús es precioso para mí. ¿Qué es lo más precioso que tienes, estimado amigo? ¿Es Jesús lo más apreciado en tu vida? ¿Es Jesús precioso para ti? ¿O seguimos anhelando los bienes materiales? ¿Seguimos anhelando los deseos pecaminosos?
Jesús tiene que ser precioso para ti. Y por último, Ellen White, una mujer con el carácter de Dios. Vivió una vida de ministerio, vivió confiando en el Señor. Cuando ya era mayor, viejita, caminando en su casa, cayó y se rompió la cadera. Los últimos días de su vida ya las pasó inconsciente. Pero hay registros, queridos amigos, hay registros de que antes de que ella quedara en coma, inconsciente, dio unas últimas palabras. ¿Y cuáles fueron? ¿Cuáles fueron? Yo sé en quién he creído. La fe de esta mujer fue impresionante, porque cuando ella era más joven, perdió a un hijo bebé, y en el entierro de su bebé, enfrente del féretro de su bebé, ella exclamó: Dios me dio y Dios me quitó. Alabado sea el nombre del Señor, frente al cadáver de su hijo. Poco tiempo después murió un hijo ya mayor de ella, a los 17 años, y frente una vez más a la tumba de su hijo volvió a exclamar: Dios me dio y Dios me quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Y una tercera vez, frente a la tumba de su esposo, exclamó: Dios me dio y Dios me quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Tenía una fe poderosa. Y porque ella pudo afrontar estos momentos de crisis, estos momentos de pérdida, porque ella sabía en quién creía. Y la pregunta es: ¿cómo podemos nosotros ser Elías modernos en medio de una pandemia? ¿Cómo podemos nosotros predicar el mensaje de Elías cuando hay tantas personas sufriendo, muriendo, con hambre? Cuando los gobiernos se caen a pedazos, las organizaciones se vuelven corruptas. ¿Cómo podemos, queridos amigos, ser fieles en una situación así? Confiando en aquel que nos amó primero, queridos amigos. ¿Sabes en quién crees? Estamos en la etapa final de la historia de este mundo. Es muy posible que estos sean los últimos años de la historia de la humanidad en esta tierra de pecado. Y querido amigo, hemos visto que nosotros somos este Elías moderno, y hemos visto como anteriores Elías que Dios levantó fueron fieles con su ministerio. Pero ¿saben qué? ¿Sabes qué? Ahora tú ocupas el lugar de estos hombres y de estas mujeres. Ahora sobre tus hombros cae la responsabilidad de proclamar el mensaje de Elías. Ahora eres tú quien debe llevar adelante la misión. Eres tú quien debe proclamar el mensaje de los 3 ángeles. Tú ocupas el lugar de James White, tú ocupas el lugar de Joseph Bates, de Ellen White, de William Miller. No otro, no el anciano, no el pastor. Tú debes llevar el mensaje de esperanza. Estimados amigos, es momento de ponernos las pilas. Es momento de recargar energías, de redoblar y de terminar la tarea que nuestros pioneros empezaron. Tú eres ese Elías. Acompáñame en esta oración. Acompáñame en esta oración.
Prométele a Dios, si hasta este momento no tomaste en serio tu labor como Elías, lo harás ahora. Prométele a Dios que si hasta este momento estabas dando el 100%, empezarás a dar el 110%. Ora conmigo. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos porque tú y solo tú eres el que da salvación. Gracias, Señor, porque en medio de esta situación de crisis no nos has desamparado, no nos has dejado. Sigues cuidando de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque pusiste en nuestros hombros, sobre nuestros hombros, esta gran labor, esta solemne labor. Te pedimos una doble porción de tu Espíritu Santo para levantar nuestras voces más fuerte que nunca y de llevar este mensaje a toda tribu, nación, lengua y pueblo. Ponemos en tus manos nuestras vidas. Padre Santo, úsanos como herramientas en tus manos. Ayúdanos a dar el 110% para el avance y pronta culminación de tu obra. Estamos cansados de vivir en este mundo. Ya queremos verte en las nubes de los cielos. Todo eso te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, amigos, familia en Cristo, Dios los bendiga. Ustedes son los Elías del día de hoy.